Bueno, hola, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Darling y por parte de la Universidad del Valle, que actualmente estoy cursando un curso de emprendimiento e innovación, pues estamos realizando un estudio un poquito para conocer sobre la percepción y necesidades en el ámbito tanto laboral como educativo de las personas guatemaltecas. Entonces, como primer punto, me gustaría saber si puedo grabar pues esta entrevista. En realidad solo es para mi catedrático, él solo lo va a dar para fines didácticos y darme retroalimentación. Entonces no sé si estás de acuerdo. Sí, claro. Va, gracias. Em, bueno, esta entrevista tiene como propósito durar de 20 a 30 minutos. Vamos a hablar un poquito de, pues como que de tu vida, no tanto personal, sino de tus actividades laborales y personales en cuestiones a lo que te había pedido sobre el piano. Y yo voy a estar dirigiendo pues las preguntas y en dado caso pues tengas alguna duda me puedes preguntar con muchísimo gusto y de antemano muchísimas gracias Gracias. por este tiempo. Como primer punto, me gustaría conocer un poquito de ti. O sea, sé que en especial te cité por el aspecto de que tú tocas piano y me gustaría saber un poquito sobre eso. Bueno, decidí aprender un instrumento y siempre me fascinó el piano. Ujú, No ha sido fácil el ujú, camino porque lo empecé ya hace unos años atrás. No fue que yo de niña ni de joven ujú, ha sido un reto muy interesante ujú, porque ha desarrollado, digamos que la capacidad de la mano izquierda que antes, ujú. ¿verdad? No estaba Ágil. tan ágil. En cuestión del cerebro, he sentido increíblemente cómo se han formado nuevas Conexiones. conexiones neuronales Se te facilitan más cosas ahora. y ha sido interesante. Qué bueno. Me alegro, pues muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y hablando un poquito sobre tu experiencia en el ámbito de piano, pues, ¿cuáles son las tareas que usted con más frecuencia realiza en ese ámbito? Pues es una vez a la semana la reunión, digamos, con Ujú, los chicos. Se empieza desde cero. La ujú, base realmente es el aprendizaje del solfeo. ujú, Hay un periodo de solfeo y uno de piano. ujú, Para poder aprender piano de ujú. una manera más profesional, digamos, lo importante es aprender solfeo. Esto es el Este solfeo. es el solfeo. Ok, entonces, gracias. Voy a enseñárselo para que pueda ver. Y estos son prácticamente su lenguaje Ese es el de lenguaje notas musical, musicales. exacto. Entonces, Okay. es un nuevo lenguaje. Es Ujú. un nuevo lenguaje el aprender el solfeo. Al principio es así Complicado. complejo. Ujú. A medida que lo vas practicando, porque sí requiere bastante práctica, te vas metiendo en las clases de piano. Al principio te ponen lecciones fáciles, Ujú. así Ujú. fáciles, para empezar con las notas del Ya. solfeo. Y a medida que vas avanzando te van pidiendo más y más. Ujú. Con más Y dificultad. ajá, de repente te dan una lección así, Muy difícil. ajá, difícil, y ahí tenés Claro. que sacarla. Bueno, y un poquito desde su perspectiva que usted aprendió primero y ahora pues ya instruye a algunos chiquitos, ¿cuáles han sido como las tareas más complejas que le tocó a usted atravesar para como que para poder aprender? Como usted me dijo, no aprendió desde chiquita y es muy distinto aprender desde chiquita a un poquito más grande. Entonces, pues viendo como que el solfeo y todo lo demás, para usted, ¿qué ha sido lo más difícil de aprender este nuevo instrumento? Bueno, con los niños es mucho más fácil, Ujú, ¿verdad? Hay programas especiales de mis primeras notitas, y ujú, los jóvenes también ujú, es como más, perciben de una mejor manera el aprendizaje. ujú. Entonces, y a la persona que le gusta realmente, porque tiene que tener vocación,
Sí. ¿verdad? Tienen que tener ese talento. Porque sí es bastante demandante, mucha disciplina. Ujú. Y son tareas así semana a semana que hay que sacar, porque hay que sacar. Claro. Y cada semana te vas evaluando las lecciones. Ujú. Si la lección no está en condiciones, ¿verdad? No es aprobada. Entonces, Ujú. como hay que llenar un programa y se hacen evaluaciones y todo, tienes que llenar cierta cantidad de lecciones, de ejercicios, escalas. Esos son los ejercicios de Hanon, por ejemplo, que son importantes para que los dedos se aflojen. Esto ya es de piano. Eso es de Este piano es el también. lenguaje, por así decirlo, y esto es lo práctico. Esto ya es piano. Ujú. Pero siempre va de la mano con el solfeo. O sea, si estás con muy mala base en el solfeo, No, ujú. como que aquí te cuesta un poquito más. Esta es la base para... Solo podría enseñar aquí, porque veo que tengo algunos apuntes. Gracias. Entonces, quiero ver, posiblemente estas fueron tus primeras lecciones, me fueron decías. las primeras lecciones de Hanon. Y ahí está la firma del maestro que te la tiene que ir chequeando de que las pasaste. O sea, una cosita, si no hay continuidad en las lecciones, si no hay soltura en los dedos, igual no la pasas. Y por ejemplo, este tipo de anotaciones mejor reformulo toda la pregunta. ¿Qué métodos utilizaron para enseñarle todo pues, tanto el lenguaje como estas anotaciones que usted tiene acá? O sea, ¿cómo fue ese proceso de enseñanza? Bueno, definitivamente las primeras clases la primera que la tuve fue a través de una pizarra, ¿verdad? No pasamos directamente al piano. Okay. Mi primera clase fue en la clase de piano, después me tocó solfeo. Pero siempre se apoyan, ¿verdad? En las notas musicales. Hacer el pentagrama, te lo hacen en un pizarrón y ahí te van las primeras, como que fueran las vocales, ¿verdad? Las primeras notas musicales y ahí te vas. Pero más que todo en el área de piano sí es más práctica que en el área de solfeo. Sí usan más la pizarra, digamos, para escribirte unas escalas o algunas alteraciones o explicarte algunas cositas. Lo básico. Y en ese tiempo que usted comenzó a aprender, y más que todo, pues lo principal, ¿qué tan seguido le asignaban esas mismas tareas? O sea, como que usted misma tenía que, por ejemplo, poner en práctica todo esto de alguna forma. Las tareas son semanales y toda la semana se la pasa uno haciendo tareas y te tienen que salir las lecciones en esa semana, digamos. Porque no te puedes ir atrasando. A veces, cuando no sacas bien la lección, te va parando, digamos, las otras. Pero como hay que llenar cierto número de lecciones, ¿verdad? Para estar en el parcial, entonces hay que meterle. Y en cuestión de aprendizaje suyo como tal, no tanto como de la entrega de tareas, sino que cómo usted llegó a aprender como que todo esto ya cementado. O sea, usted se ponía, por ejemplo, en un cuaderno a repasar, en hojas, en un pizarrón, ¿o qué métodos utilizaba? Pues, digamos, en el método de solfeo es con el librito, ¿verdad? Repasando, cantando, repasando las lecciones, marcando los tiempos, porque te tiene que cuadrar con los tiempos. Entonces, básicamente es pura práctica. Pero siempre es escrito. O sea, no hay forma que el solfeo pueda ser aprendido solo pues no sé, ¿qué otra forma podría ser? Escrito, digamos, cuando conoces, digamos, que te dejan ejercicios también de escalas y eso, entonces ahí usas tu cuadernillo, ¿verdad? Y siempre es escrito. Y escribes algunas cosas que te peguen, pero generalmente es más cantado, más práctica en los libros estos. Okay. Porque a ellos lo que les interesa es que leas bien, que le des los tiempos correctos, que le des el valor a cada nota. Sí. Eso es. Y que cuadre, ¿verdad? Todo, que no esté desentonado, que sea así. Claro. Bien.
bien cantado y bien cuadrado. Ok, y creo que ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en solfeo porque creo que es un lenguaje pues totalmente nuevo. Em, Sobre el solfeo, ¿qué tanto le asignaban tareas en esa área para que usted pudiera como que cementar sus conocimientos? ¿Qué tan seguidos? Era repasar, hasta que la lección salía, Ujú, porque ahí sí no te podías saltar las lecciones y te las dejaban y te decían, por ejemplo, cuando iba a hacer el parcial, de qué lección a qué lección, qué ujú, lecciones entraban y te las tenías que leer, ujú, porque igual para el examen te ponían cualquier lección que ellos escogieran, una o dos, una te tenías que llevar tú de la que más te habías identificado, digamos, y otra te pedía el maestro a la que él escogiera, cualquiera. Entonces, la cantidad que te dejaran, tú tenías que haberlas practicado todas, pero claro. sí saberlas. Ujú, muy bien. Ujú. Ujú. Y en cuestión de cómo usted realizaba esas tareas, qué métodos, o sea, me refiero a métodos como prácticos de si utilizaba hojas o también como le enseñaron por pizarra, usted utilizaba pizarra o un cuadernito con los mismos cuadernitos que me está enseñando, con estos como que cementó sus conocimientos o cuáles fueron sus métodos para aprender. Pizarra casi nunca usé en mi casa. Solo el cuadernillo ese, el pentagrama, el Ujú, librito ese de solfeo y los libros esos de los ejercicios esos de Hannon y otro libro que no tengo acá, ujú, que es donde están las piezas y aparte es las hojas, las canciones que te dan así, las que ellos quieran, ¿verdad? Que te dan ok. fotocopia y todo. Ok, pero siempre es papel, por ejemplo, Uh-huh. esto, papel, las fotocopias, papel. Ok. Y en algún momento, si no estaban las hojas en cuaderno, por ejemplo, que aquí las veo que están pues encuadernadas, cuando eran hojas solo fotocopiadas, ¿se las quedaba o se las tiraba o Como desaparecían? son lecciones que a veces ellos te prestan el libro y tú tenés que ir a fotocopiar, te les tienes que quedar porque es la lección que... Sí, pero una vez ya no le servían esas lecciones, que, O sea, las pasás y te dan otras y así. pero y por ejemplo, si ese papel que lo hacía Yo después, tengo las lecciones que me han aún las dado, tiene. digamos, ajá. Ok, a mí no. Em, Bueno, y un poquito, pues dejando atrás, pues cómo aprendió, que es muy admirable de no ser tan chiquita, un poquito sobre ahorita su experiencia con trabajar con niños en la enseñanza de piano, ¿qué me podría decir cuáles son pues las herramientas necesarias para poder enseñarle a un pequeñito pues todo esto? Que no sé si me había mencionado mis primeras notas o no sé cómo Pues se llama. sí, los niños, bueno, yo no estoy en área de niños, pero entiendo que tienen un folleto que se llama Mis primeras notitas. No, pero usted, perdón, ahorita que usted le está pues instruyendo un poquito a los niños de clases, ¿cómo es como esa transición de poderles enseñar a ellos, ya que usted pasó como que por esa etapa de aprender, ahora cómo es de enseñarle a ellos? ¿O qué métodos pues se le enseña con ellos? Bueno, básicamente el solfeo, el libro de las primeras notitas y siempre te apoyas, ¿verdad? De los pentagramas y así en la pizarra para que ellos vayan. Las primeras notitas, Ujú, como como los las vocales, pentagramas, como me ajá, había como las dicho. vocales ahí en el pizarrón y a medida que se va avanzando en las lecciones, pues van surgiendo nuevas enseñanzas, ¿verdad? Ujú. Para, Y se parte siempre, por ejemplo, que usted me mencionó, mi primera clase de piano fue en un salón con un pizarrón donde me enseñaron pues mis primeras notitas, se podría hacer. ajá, Igual con ellos, es en un salón con una pizarra enseñándole. exactamente. Ok, ok. Em, ¿qué herramientas a usted, ahorita no tanto sobre cómo aprendió, sino cómo enseñarlo, qué herramientas cree que le ayudarían a usted a poder enseñar pues mejor? No sé si únicamente utiliza una pizarra o le sería más fácil pues usar papel o sentarse uno a uno con un niño o no sé usted qué pensaría. Sí, definitivamente la pizarra, ¿verdad? Para que todos los niños vean lo que se Ujú, quiere enseñar o explicar, ujú, aunque tal vez no requiere mucho, o sea, todo no es pizarra, pero sí hay algunas ok. cosas que sí.
Pero no cambiaría el uso de pizarra, por ejemplo. No. Ok. Y entonces me imagino que esos métodos de enseñanza, aparte de los libros, la pizarra, ¿usted los considera funcionales o cambiaría algo más de poder enseñar piano? ¿Qué cambiaría usted? No, la verdad es lo que... Tú entras a un salón De clases de prácticamente. clases y ahí está la pizarra. Si es el del instrumento, está el instrumento y escritorios. Siempre hay una pizarra. Claro. Ujú. Ok. Em, en cuestión a la enseñanza, ¿las herramientas que usted utiliza son suficientes para todos los chiquitos? Por ejemplo, una pizarra abarca la atención de 5 niños al mismo tiempo, o usted cree que debería ser algo como más interactivo o alguna otra forma de enseñanza que no sea así. ¿O cómo le va a usted con la atención de los niños a la hora de usar una pizarra? Pues realmente a mí me ha funcionado ese método hasta el día de hoy. Uh-huh. Sí se capta la atención, algunos se distraen, pero al principio tú entras y vas a explicar algo y generalmente ellos están con atención puesta. Y no es mucho lo que te demanda la pizarra, porque después viene la práctica y así. Claro. Pero, sí, pero esto es básico. El solfeo, por lo que yo entiendo, la verdad no sé, casi la nada. verdad que esta es la base Y es lo para escrito. leer, para aprender un instrumento. Si lo quieres aprender así de una manera profesional, ¿verdad? No al oído. Ya. Uh-huh. Entonces al final es otro lenguaje el que tienes que aprender. Solo tengo una duda, ¿este lenguaje, el solfeo es universal? O sea, me refiero a, el solfeo sirve para guitarra, o sea, si yo quiero leer una partitura. Para canto, para guitarra, para todo, cualquier instrumento que... No, ok. Bueno. Entonces una vez uno ya aprende, pues, este lenguaje, ya puede leer. Facilita otro instrumento. Lo que sí es importante es que a la persona le guste. Sí, porque hay lecciones que son complejas. Uh-huh. Y que si no estás como identificado con tu instrumento y lo que querés claro, rebasar ese obstáculo, porque cada lección tiene obstáculos, cada lección. Uh-huh. Entonces el reto ahí en cada lección es superar, ¿verdad? Los obstáculos para pasar. Uh-huh. Y eso es lo interesante. Y en la práctica o aprendizaje de piano son necesarias las anotaciones. Por ejemplo, si tú ahorita en un piano o aprendiendo solfeo, usted en ocasiones fue así como, necesito apuntar esto o necesito recordar, no sé, la verdad no sé. Sí, algunas cosas. La verdad es que sí, por ejemplo, en armonía. Uh-huh. Cuando tú llevas armonía tenés que tomar nota. Yo incluso grababa algunas uh-huh. lecciones, porque el maestro hablaba muy rápido. Uh-huh. Entonces, a mí sí me costó esa clase uh-huh. de armonía. Por ejemplo, en historia de la música tenés que tomar nota, tenés uh-huh. que escribir. También el maestro te enseña mucho con pizarra, porque es de historia, ¿verdad? De años.